noticia del día. Un placer saludar a la señora ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Está en los estudios centrales de Colombia Hoy Radio. Nos lo dijo hace algunas semanas. Siempre estábamos pendientes para que todos los colombianos y colombianas escucharan esa marcha, esas iniciativas profundas de cambio del gobierno, el cambio en los temas laborales y pensionales. Y nos indicó que cuando ya estuviera radicada la laboral iba a estar aquí con nosotros y sí, las sí, dos. sí, las dos, por supuesto, que salieran como de ese primer paso grande, sí. el empuje final para comenzar el otro empuje grande en el Congreso. Ministra, bienvenida y en funciones delegatarias, ¿no? Sí, muy buenos Tercer días. palomazo. 13. 13. Muy buenos 13 días ya. para todos y todas. La verdad es que muchas gracias y muy complacida de poder estar aquí con ustedes y ya hoy, sin especulaciones, decirle al país qué es lo que ha quedado en la estructuración que hemos hecho de estas dos reformas, de la reforma laboral y de la reforma pensional, sobre todo teniendo en cuenta que hemos surtido un proceso desde octubre 24 del año anterior, cuando empezamos a trabajar con el sistema de mesa de concertación de políticas salariales y laborales, que es, digamos, la indicación que tenemos nosotros por nuestra Constitución, y así lo hemos hecho. Les voy a contar un secreto. Tuve 153 reuniones. Bueno, anoten, ¿no? Que creen que es que esto 24, salió Desde así, el ¿no? 24 de octubre del 2022. Y estas reuniones fueron reuniones con los empresarios, fueron reuniones con los trabajadores y trabajadoras. En la mesa de concertación somos alrededor de 50 personas, entre los representantes de empresarios, de los trabajadores, entre los asesores y los representantes del gobierno y también sus expertos en términos generales. Ha sido un proceso muy interesante. Interesante, y lo mencionábamos acá con los compañeros, los colombianos nos han escuchado siempre en Colombia Hoy Radio hablando de una palabra mágica: concertación. Esta concertación ha sido muy importante porque la concertación tiene varias maneras. Por ejemplo, una concertación, la primera concertación que hicimos en este país fue para ponernos de acuerdo en el informe que se envía a la Comisión de Normas de la OIT, que eso es histórico. En los 50 años nunca había habido un informe unificado. Pues esta vez, el año pasado, tuvimos una voluntad de concertación, de construir. Concertar es construir juntos, y de esta manera pudimos hacer un único informe unificado a la OIT. Esto es histórico. Lo segundo que trabajamos también y muy concertado es en la mesa de concertación nacional, cómo era la metodología y el trabajo que íbamos a hacer para la construcción de las reformas. Y entonces creamos unas subcomisiones. Activamos las subcomisiones de reforma de la mesa de concertación en los territorios, pero además de esto creamos una subcomisión para la reforma laboral integrada por expertos tripartitos, y lo mismo una subcomisión para la reforma pensional integrada por expertos tripartitos, y todos ellos tuvimos el acompañamiento de la Organización Internacional para el Trabajo. También tuvimos el apoyo de la OIS, que es la Organización Internacional de Seguridad Social. Escuchamos al Banco Mundial, escuchamos a la OCDE, escuchamos también a la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, escuchamos a los integrantes de la Comisión de Labor de los Estados Unidos, escuchamos también a la Comisión Europea, es decir, a todas muchas personas. Y además hicimos, en concordancia con la OIS, un foro internacional sobre la formalización laboral, cómo estamos en América Latina y en los países iberoamericanos, y llegamos a la conclusión de que este es un problema estructural que no es solamente de Colombia, sino de toda América Latina, y que esto está vinculado y articulado directamente a los modelos de desarrollo económico. Así es pues que los que nos dicen hoy que esta reforma es inocua o que no sirve, porque un pliego de peticiones, un pliego de peticiones, primero hay un desconocimiento de cuáles son los compromisos de Colombia en materia internacional, de cuáles son los compromisos que tiene el país con la Constitución Nacional, porque permítame decirle, esta reforma solo está buscando que se aplique y se desarrolle la Constitución Política Nacional. Artículo 25, el trabajo es un derecho fundamental y debe ser garantizado para todos y todas las trabajadoras
independientemente de su modalidad. Eso es el artículo 25. Y el artículo 53 que nos mandata con claridad a que tiene que haber estabilidad en el trabajo. La mejor reforma pensional es una reforma laboral que permita que haya una estabilidad para que la gente pueda cotizar y hacer potente y fuerte el sistema de seguridad social. Y ahí empato con el artículo 48 de la Constitución Política Nacional, que nos habla de las garantías de la seguridad social para todos y todas las colombianas. Y quiero terminar este bloque también diciéndole muy claramente que el artículo 56 y el 55 de la Constitución Política nos hablan del derecho de huelga. Así que yo no entiendo por qué nos dicen que esto es un pliego de peticiones, porque es que esto es un tema de pesos y contrapesos, y el sistema internacional, la OIT, está hecho para eso. Y lo que nos han dicho es que en Colombia el derecho de huelga no se ejerce, y no se ejerce por una razón simple. Hay una ley, pero no ha resuelto el problema de los servicios esenciales donde se puede hacer huelga. Pues la reforma lo que hace es tomar esa recomendación de la OIT, de la misma Corte Constitucional y de la misma Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y dice que en los servicios esenciales hay que garantizar unos servicios mínimos. Eso es lo que nosotros hacemos en esta reforma como tal. Y esto de la contratación, que es clave, es la estabilidad laboral. Y nosotros lo que estamos diciendo, Colombia no puede seguir precarizando empresas fuertes, sólidas, pero sin precarización laboral. ¿Y eso cómo se consolida? Pues con un sistema de contratación. Entonces, hemos dicho que el sistema de contratación, por regla general, debe ser un contrato a término indefinido con todas las garantías. Me dicen que se quiebra el país. ¿Y por qué los demás países no se han quebrado? Sí, Eso no tiene lógica. Los empresarios de este país tienen que aprender y yo pienso que tienen que tener la sensibilidad social que les permita reconocer lo que han sido los errores que han cometido en los últimos años, sobre todo en materia de reformas laborales, porque aquí lo que han hecho es privilegiando el proceso económico de generación de empleo y de productividad, recortaron los derechos de los trabajadores. Pues la verdad es que hoy, 10, 20 años después, ni la informalidad mermó. ¿Por qué? Porque es que la informalidad ha sido sostenida. Esto no es un problema de un año, de dos. Esto es histórico en este país. Esto es de una sostenibilidad. La informalidad ha tenido un proceso de sostenibilidad. Yo pregunto, ¿por qué la 789 no acabó con la informalidad? Sí, eso es lo que ellos nos están diciendo hoy. No, el abaratar los costos de trabajo no significa que efectivamente la informalidad se acaba. Eso no es cierto y Colombia con su ley lo demostró. Lo que nosotros hemos dicho, y es lo que yo le digo a ellos, el recorte de derechos no genera más creación de empleo ni hace más productivo a un país. Lo que yo estoy diciendo es todo lo contrario. Hay estudios que nos muestran es que la productividad se eleva cuando los trabajadores están muy bien, porque no se olviden que la fuerza de trabajo es la que produce la riqueza. Pero además tengo una segunda teoría y que es de perogrullo. Es que el empleo no lo generan las relaciones laborales. El empleo es una política de gobierno, es una política de Estado. Y lo que hemos dicho y lo que ha dicho el presidente Petro justamente es, en Colombia hay que cambiar ese modelo de desarrollo. Y por eso estamos colocando que vamos a reindustrializar el país, ya tenemos el plan claro, ya lo conoce Colombia. Hemos dicho que la ruralidad será el motor de desarrollo y esto estará acompañado de las estrategias de asociatividad laboral, de la economía popular y solidaria, donde será el presupuesto general de la nación el que está dinamizando esta economía como tal. Así es pues que esta teoría que nos están diciendo es la misma que escuchamos en el año 2000, donde no se generaron los empleos, pero sí se recortaron derechos. Y esto es lo que nos quieren traer hoy a la reforma y eso no es así. Okay. Ya después de terminar esta mesa de concertación, yo voy a llamar a la mesa de empleo y empleabilidad para que le hablemos con claridad al país y le mostremos cuáles son las rutas que se están construyendo. Hoy los empresarios no pueden pensar que Colombia está estática en el año 2000. Aquí lo que hemos tenido es unos desarrollos y hoy una propuesta clara y cierta para reducir la informalidad. Y esta reforma sí disminuye la informalidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando la posibilidad para que todos los trabajadores, los formales, pero los no formales, también entren al pago de la seguridad social. Y en esa vía está el contrato a término fijo, que no lo acabamos. Eso es una mentira. El contrato a término fijo lo que hacemos es que lo reducimos a lo que es, a un contrato fijo para una labor
fija que requiera una empresa. Y en un tiempo específico. Y en un tiempo específico. 2 años, ¿no? Y también Sí, sí. dejamos el contrato de labor, de obra o labor. Si usted necesita hacer un contrato de obra o labor, lo hace, pero por el tiempo que se necesite. Si es por 2 años, es por 2 años. Si es por 6 meses, es por 6 meses. Si es por 5 años, es por 5 años. No lo quitamos. Lo que le decimos es claramente qué significa y qué puede hacer en eso y qué no. Lo demás es simple especulación para satanizar una reforma que hoy requiere Colombia. Bien, creo que la ministra sueña con todo esto. Oiga, ella Ha tiene dicho- clarísimo Sí, sí, sí. el tema. Y eso que faltó mencionar también los compromisos internacionales de Colombia con la OCDE, por ejemplo, que también ahí hay unos La OCDE compromisos y dice unos cosas conceptos. como esta. La tercerización laboral, que hoy tanto la satanizan, la OCDE dice la tercerización laboral profundiza la desigualdad. Y yo lo comparto plenamente. Sí, porque exacto. es que es así. Entonces hay que dejar de precarizar. Mire, el futuro de los jóvenes en Colombia no puede ser la precarización. El futuro de los jóvenes en este país tiene que ser un país con derechos y con derechos laborales. Bueno, ministra, usted hablaba al comienzo de la concertación que han tenido estos dos proyectos de ley, de reformas, que ya están en manos del Congreso. Esa concertación, esas 150 reuniones, esos conceptos que se han recogido desde todas las partes, le permiten estar optimistas sobre el tránsito que van a tener los proyectos en el Congreso, donde se pensaría que luego de tanta preparación juiciosa, a conciencia que se ha hecho, pues tendrían que ser mínimos los reparos, o están preparados ustedes para que allí desde diferentes sectores políticos pues se hagan los reparos a los que haya lugar. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que efectivamente el haber discutido artículo por artículo nos permite fundamentalmente mirar dónde tenemos identidades, qué es lo que se puede modular y dónde están las diferencias. Y las diferencias están también en lo que yo llamo los corchetes. Vienen encorchetados, es donde le vamos a decir al Congreso, estos son los puntos de mayor debate, de mayor diferencia, y entonces pues aquí tendremos que trabajarlos como es, porque aquí no es solamente una posición de labores, aquí hay una posición claramente de concepción de país, de concepción de la democracia y de concepción de cuál es el papel del mundo del trabajo. Entonces, ese es un debate fuerte. Por ejemplo, hay un punto que es de bastante debate que tiene que ver con lo que era la 789. Y en la 789 se trabajó el problema de las jornadas diurna y nocturna, donde el día se extendió hasta las 10 de la noche, simplemente en aras de un proceso económico. Y yo digo que hay que trabajar por la productividad. Es necesario que un país eleve su productividad para poder que se mantenga el bienestar de la sociedad. Pero lo que no puede hacerse es simplemente a costa del trabajador. Eso es lo que yo estoy planteando y por eso he dicho con mucha claridad de que el día es el día y la noche es la noche. No se puede por un criterio económico atentar contra el ciclo biológico del ser humano. El que trabaje en la noche está muy bien que trabaje, pero reconózcale lo justo, que es el 35%. No me pueden decir que es una jornada ordinaria en la noche igual que la del día. Eso no es así. Y el eje central de acá es ese reconocimiento. Si yo ambos tienen jornada de 8 horas, tanto el día como la noche. Si en el día, después de 8 horas, hay que trabajar, esas son horas extras. Esto está a discrecionalidad del empleador. Pero si el empleador necesita que yo trabaje más, pues me paga más, me paga el valor de la hora extra. Oigan, y es que eso es justo, eso es lo equilibrado, eso es lo normal en toda parte. Sí, las Lo cosas que como no son. pueden pensar es que yo voy a trabajar más y me van a pagar menos. Así no se puede crear la riqueza en un país. Y lo mismo en la noche. En la noche es que me dicen, es que son las temporadas. Claro que son las temporadas, pero de 6 de la tarde a 2 de la mañana son 8 horas. Esas 8 horas yo las trabajo con mi recargo nocturno, que es el 35%. Eso es en el mundo donde se paga esto, ¿ya? Si usted necesita que yo trabaje más de 8 horas en la noche, pues me paga la hora extra en la noche al costo que tiene la hora extra, porque es que el trabajador está haciendo un esfuerzo sobrehumano por su necesidad, digamos. Sí. Entonces, ¿que hay unos especiales? Claro que sí. Hay unos especiales. Por ejemplo, las temporadas comerciales. Ustedes saben que hay épocas, lo que llamamos las temporadas. Pues ellos para esas temporadas pueden contratar a tiempo parcial. Eso sí, con derechos. Eso significa que pasada la temporada, 2 o 3 meses, donde hay una producción
muy grande, porque ellos Más están alto. ganando. Entre más compra, pues más productividad tienen ellos. Sí. Pues entonces en esa temporada también le tienen que pagar a sus trabajadores de manera racional y directa, Que como todos tiene ganen, que ser. sí. Que vamos a un gana-gana todos y no a un gana uno y pierda el otro. Sí, sí. Eso es lo que estamos, o sea, esto es un problema de justicia laboral. Y lo mismo los dominicales. Es que esto lo quitaron. Era una conquista, pero además que está en los marcos internacionales de que el trabajo en un día festivo, un dominical, se paga triple. Eso es lo que dicen. Se paga el 100% con ese recargo. Pues nosotros lo que le estamos diciendo, en vez del 75 al que rebajaron, por favor, vuelvan a poner al 100%. ¿Saben cuánto dejaron de recibir los trabajadores? Le dieron 37 millones cada uno por este zarpazo que se le colocó a sus derechos. Yo lo que les digo es, yo no voy a pelear. Después de ojos sacados no hay Santa Lucía que valga. Pero sí les quiero decir con claridad, no estamos pidiendo retroactividades de todo eso que se dejó de pagar, ni le estamos diciendo qué hicieron con esa plata porque no se generaron empleos ni hubo producción mayor. Yo no solo. Pero y tampoco se acabó la informalidad. Así Pero es. lo que sí le decimos es, de aquí en adelante, partimos de un equilibrio y avanzamos para que Colombia se vuelva un país de derechos. Y que no se preocupen, ellos saben, porque ellos hacen parte de la OIT, ellos tienen representación y ellos saben que efectivamente esto hace parte de los convenios internacionales, que aquí no nos lo estamos inventando. Y para las pequeñas y medianas industrias, que son las que más trabajo están dando en el país, para ellas hay estrategias distintas. Ellas, por ejemplo, tienen una estrategia que nosotros trabajamos desde la cartera que yo dirijo, que es el programa de fomento al empleo. Para ella nosotros pagamos por cada joven entre 18 y 28 años, les estamos reconociendo el 25% del valor de un salario mínimo. Por cada mujer cabeza de hogar, le estamos reconociendo un 15% del valor de un salario mínimo. Y por cada trabajador, por cada empleo nuevo de hombres y mujeres de 28 años en adelante, les estamos reconociendo el 10% de un salario mínimo. Y quiero decirles que con estas cifras llevamos 740,000 nuevos empleos. O sea, esta es una estrategia que ha resultado. Y mayoritariamente, ¿quiénes son los beneficiados? Pues lo que son las pequeñas y medianas empresas. Y con ellas vamos a tener los procesos de asociatividad que van a tener un acompañamiento técnico, tecnológico y además un apalancamiento financiero. Cuando el gobierno ha dicho que vamos a trabajar la estrategia del microcrédito, es eso, sacarlos de las garras del gota a gota y permitirles con un crédito económico barato que se pueda pagar, ellos puedan hacer la estabilidad y el equilibrio de su empresa. O sea que las cosas no son como las están pintando. ¿Les ha dolido mucho el derecho colectivo? Claro que sí, pero es que el derecho colectivo es un estándar internacional. Hay un derecho de asociación, así como los empresarios se asocian en todas sus empresas, en todas sus fundaciones, etcétera, etcétera, pues lo lógico es que los trabajadores también. Eso se llama un sistema de pesos y contrapesos, que a nivel del Estado pues está en la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, pero a nivel de los trabajadores están en sus organizaciones sindicales. Eso es simple. Yo no entiendo por qué razón todavía nos quieren llevar a la época feudal o del medioevo como si el trabajo fuera una esclavitud. Eso no puede ser. El trabajo dignifica al ser humano y eso es lo que nosotros estamos pretendiendo. Y la estabilidad laboral es en esencia la dignificación del ser humano. Y la mejor reforma pensional, vuelvo y repito, es la reforma laboral, porque en la medida en que formalicemos, avanzamos. Aquí formalizamos los rurales, ustedes vieron el trabajo. Nosotros tenemos una cosa que se llama un contrato agropecuario, porque sabemos que al campo no le podemos entregar las mismas normas con las que trabajamos en la ciudad, pues los estamos reconociendo, o sea, esto avanza. El jornal agropecuario, ¿no? El jornal agropecuario, y son más o menos, acuérdense que en el campo es el 86% de informalidad, estamos hablando de 1.500.000 nuevos trabajadores que van a beneficiarse y que van a poder pagar a la seguridad social de acuerdo a sus condiciones. Esto es muy importante. Y lo importante de nuestro que país. es el campo para todos nosotros. Que es un puntal de desarrollo, no solamente de soberanía, de seguridad alimentaria, sino que efectivamente vamos a hacer que Colombia produzca, y esto significa que vamos a invertir y nosotros les estamos dando las condiciones para ello. Otro punto, las empleadas del servicio doméstico. Ven, la ley 2116 que hoy existe en el país, lo que nosotros hemos hecho es extender esta ley.
¿ya? Donde ellas puedan cotizar al sistema de seguridad social proporcionalmente a su tiempo laborado. Esto es algo profundamente importante y que esta reforma lo ha acogido para todos y todas. Así es pues que el señor de las temporadas de turismo, también él va a tener un tiempo parcial a derechos o lo pueden contratar como hora labor por una temporada, lo pueden hacer un contrato especial, pero eso sí, al terminar la temporada le tienen que pagar la seguridad social. Que es que esto nos va a quebrar, no, si todas las temporadas lo que hacen es generar ganancias, pues simplemente compartámoslas con los trabajadores. Justicia. En su justa proporcional. Justicia social. Justicia social. 8:25. Maestra, ministra Gloria Inés, y antepongo el maestra, pues porque sé que es licenciada, además de mi alma mater, de la Universidad Tecnológica de Pereira. A mucho honor, celebré cuando la ministra quedó encargada de esa cartera porque sentí mucho orgullo de saber que además es de la región, que es de Caldas, de Filadelfia. Sí, señor, y que es licenciada de la Universidad Tecnológica de Pereira, que me parece muy interesante porque veo muchos componentes pedagógicos en las carteras en ese gobierno y creo que la pedagogía pues es fundamental desde las humanidades. Le quiero preguntar justamente, y ya que estamos yendo como específicamente a ciertos puntos por esta área de los docentes, que yo sé que son pues una de las partes o de los trabajadores que se han visto más afectados. Además, usted, que además fue presidenta de la Federación Colombiana de Trabajadores de Educación de FECODE, me imagino que tuvo tiempo de reunirse con ellos y de escucharlos, y que han sido muy golpeados, repito, con esas jornadas tan largas, con esos salarios tan mal pagos. ¿Qué mensaje para esos docentes que yo siento que en el fondo tenemos, porque además también soy licenciada, una esperanza en tener una ministra de Trabajo que yo sé que le está poniendo lupa también a esta área tan importante que construye país, la docencia? Bueno, la educación tiene dos sentidos que son muy importantes. Uno es la política pública de educación que ha planteado el presidente Gustavo Petro, donde efectivamente ha hecho un fortalecimiento desde la formación técnica, tecnológica y profesional para los jóvenes de Colombia, ampliando la infraestructura. Es la segunda cartera en mayor cuantía del presupuesto general de la nación. El problema de los docentes de Colombia se rigen por un estatuto docente. ¿Cuál es su problema? Que son dos estatutos. Hay que trabajar por la unificación de un estatuto único primero, y dos, que tenga la estabilidad laboral. Es que en Colombia como se pacta pero no se cumple. Ellos tienen una serie de incumplimientos de los pactos que han tenido con los gobiernos anteriores. Por ejemplo, para el ascenso en su carrera hay que hacer unas evaluaciones y unos concursos. Pues esto no se ha hecho. Quiero decirle que esos concursos se han venido, eso es como la ampliación de planta, se han venido postergando. Entonces, en la práctica, estos educadores no tienen un salto ni tienen un aumento salarial, porque es su formación la que efectivamente a través de esta estructura de carrera lo hace. Yo a ellos les he dicho que hay que trabajar estratégicamente, es para que en este momento de desarrollo del país, donde la tecnología y la ciencia se vuelven tan fundamentales, es muy necesario que efectivamente haya una sola carrera docente, donde las reglas del juego sean para todos y todas y no para unos distintos de acuerdo a la fecha de entrada. A mí me parece que eso es lo más discriminatorio y lo más desigual, porque si yo sé igual que tú y estoy en el mismo colegio, estoy con el mismo número de niños y de niñas, pues no, que son un montón, no hay ninguna razón porque yo fui nombrada antes, tenga un esquema, y si tú fuiste nombrada ahora, tenga otro. O sea, ahí no se cumple con el hecho de que a trabajo de igual valor, igual remuneración. Yo pienso que esto es una asimetría que indudablemente habrá que corregir en el sistema, digamos, de la carrera docente, y para ello, pues, he dicho que pueden contar con todo mi concurso de apoyo, porque me parece que hay que hacer también un cambio en la estructura salarial. La estructura salarial de los docentes es la única en el país que no responde a una estructura profesional. O sea, en el Estado hay un salario de enganche de un profesional, que es distinto al que tiene un profesional de carrera docente, que indudablemente debiera tener es un incentivo, porque en sus manos está la posibilidad de nutrir el pensamiento y el pensamiento crítico. Y cuando digo crítico no es de una ideología, es la capacidad que tenemos para leer, para analizar y formar opinión propia frente al conocimiento. Yo pienso que eso es básico y ese es el mensaje que les dejo a mis colegas del magisterio.
Ministra Gloria Inés Ramírez, en este momento en los micrófonos del Informativo Colombia Hoy Radio, haciendo pedagogía, contándonos la importancia de la reforma laboral y pensional para los colombianos y las colombianas. Pero yo quiero, ministra, que conozcamos un poquito más de usted, ya que Dani pues nos contó que es de Caldas, que le encanta el eje cafetero. Además, sabemos que le encanta la comida paisa. ¿Qué es eso que usted dice un viernes, un sábado o un domingo cuando está en su debido descanso y dice, tengo antojo de comerme esto que me recuerda a mi Un tierra? sancocho. Trifásico, De gallina, trifásico. trifásico. Oigan, yo creo que ese es el plato nacional, ¿no? El sancocho. El Yo creo que sancocho. sí, pues hay siempre debates, que el ajiaco, que la bandeja paisa, preparaciones de sancocho. pero en todo el país se hace sancocho. Pero, Sí, pero sí, claro. ese que hacemos en el eje cafetero. De diferentes Sí, maneras. ¿En pero- qué pero el eje diferencia, cafetero en qué diferencia ¿Más el carne? sancocho Por ejemplo, del eje cafetero al del Caribe colombiano? Al Por del ejemplo? Bayuno, por ejemplo, al del Valle, el del Valle lleva, no lleva papa. El de la región cafetera lleva papa, Papa, racacha, plátano. yuca, plátano. O sea, y además trifásico, como Sí, sí, decimos sí. nosotros, las tres carnes. Entonces, es importante. Y en el Caribe, además de esto, es de pescado y lleva chontaduro. Entonces, ok. son distintas. Sí, las- son distintos. distintas. Aprendan, aprendan. Ministra, 8:31. ¿le gusta que le digan ministra o maestra? De cualquiera de las dos formas. Yo me siento maestra, me siento orgullosa de ser profesional de la educación y desde luego hoy también muy orgullosa de estar acompañando este gobierno del cambio por el que tanto luchamos y que hoy tratamos de que nuestro programa de gobierno se haga una realidad. O sea que estoy muy contenta y muy complacida acompañando al presidente Gustavo Petro y a Francia Márquez en esta labor tan importante que le han encomendado al país. Ministra, sí. perdón, mi Carlitos. 8:32, yo doy la hora. Mañana radial. Ministra, sabemos que usted es profesora de matemática y de física. ¿Era corchadora en el colegio, ministra? No, yo creo que mis estudiantes o con quienes tuve la opción de compartir fueron personas que siempre tuve como el cariño y el afecto porque mi tarea no era rajar, sino que comprendieran. Entonces, comprender los conceptos, el concepto de número, el concepto de espacio, eso es muy importante para que cuando tú estés en un quinto semestre de universidad, esto no te mate. Entonces, la verdad es que tuve una oportunidad muy linda, tuve experiencias maravillosas, por ejemplo, cuando yo decidí pasarme del trabajo de la universidad a una escuela, porque yo encontré que había unos vacíos conceptuales muy grandes que se dan es en el preescolar. Y entonces, si tú no los tienes... En las bases. En las bases. Entonces, Sí. cuando tú llegas a esto, tú estás detestando la matemática. Y no, la matemática es lo más lindo, porque su instrumento es la lógica. Desarrolla el pensamiento lógico. ¿Enseñó en escuela en Pereira o en Caldas? Yo estuve en Pereira, fundamentalmente, Sí. y estuve desde el sector rural hasta el sector urbano y desde el preescolar hasta el universitario. O sea, ¿En qué me colegios? di en ministra? varios colegios, ya, en varios colegios, pero yo empecé en una vereda rural que se llamaba El Tambo. El tambo. Y luego tuve también una oportunidad muy linda de trabajar con la misión alemana de matemática en Colombia y allí yo creo que adquirí una mayor disciplina y una mayor comprensión de qué es lo que necesitan los estudiantes, de cómo trabajar con ellos para que efectivamente pudiéramos hacer esa comprensión y se enamoraran de la materia. Hicimos, por ejemplo, en física, yo hacía con ellos, como eran sectores pobres, yo hacía con ellos los instrumentos, por ejemplo los mecheros, y lo hacía era con los padres de familia para que sus hijos pudieran después experimentar. O sea, fue una etapa de mi vida muy preciosa y que la disfruté mucho. Los mecheros se hacían con el frasco de la mayonesa. Y un alcohol. Exacto. Y una mechita, la ¿se mecha. acuerdan? La Exacto, mechita. uno tenía que abrir el Las hueco en la del tapa y trapero. bueno, Sí, ahí iba. así era. Ministra, maestra, anécdota que usted recuerde de Juanito en clase, como dice el chiste. Sí, estaba trabajando el concepto de afuera y adentro en un preescolar. Entonces cogimos las plastilinas y después de haber trabajado el concepto le dije a los chicos, bueno, vamos entonces cada uno en su plastilina va a expresar qué es el concepto de afuera y adentro. Y entonces, pasados unos 10 minutos, empecé a pasar. Y de pronto encontré un chico que me hizo una bola
y no más. Y entonces yo le dije, mira, ¿y dónde está tu concepto? Entonces me dice, esta es la bola y adentro está la hormiguita atómica. ¡Ay! Y le puso excelente. Bueno, Claro. pues entonces, Sacó 5 de la lógica, como dice la exactamente, ministra Gloria Inés sí. Ramírez. Eso es bueno, precioso. Claro, y no matar la creatividad de los Claro, estudiantes. Exacto, eso muy es bien. precioso. Bueno, hay preguntas de oyentes también, vamos a Sí, estarlas hay evacuando en esta tenemos charla, muchas preguntas pero de gente yo que sí nos está quiero viendo. empezar como Tengo otra. Ok. a variar el Tengo tema, para que hablamos fuerte tema, lo escucharon a la ministra de la Reforma Laboral, pero hablemos de la pensional. Allí también hay un tema clave, una deuda histórica del Estado colombiano con 3 millones de adultos mayores que no lograron cotizar nunca una pensión y que el Estado, el gobierno del cambio, les va a dar un apoyo que está incluido, un eje axial de esta reforma para que digámoslo así, cobijo del Estado sea universal, o sea, para todos, ¿no? Que no que nadie por fuera. Sí, esta reforma es una reforma que tiene como objetivo universalizar el derecho a la pensión. Y como la hemos concebido, yo pienso que es estratégica. Primero, porque hoy tenemos dos regímenes que están paralelos y que están en competencia. Es el régimen público que está en Colpensiones y el régimen privado que está en manos de los fondos de ahorro pensionales. Y miren ustedes, Colpensiones, que es el público, tiene hoy 6 millones de afiliados y paga 1.794.000 pensiones. Y el privado, que está hoy con los fondos, tienen 18 millones de afiliados y paga 294.000 pensiones. Como ven, no han cumplido con la función de pensionar a la gente. Esto es algo supremamente inquietante y preocupante para nosotros. ¿Qué hemos hecho? Entonces, vamos a transformar estos dos regímenes en uno solo, a través del sistema de pilares. O sea que hoy vamos a tener es un régimen único de pensiones, está unificado, complementado y no en competencia. Que de hecho fue una recomendación que hizo De la hecho, OIT. fue una recomendación que hace la OIT, nos viene haciendo hace mucho rato, y que efectivamente la mayoría de países en el mundo trabajan con esta modalidad de pilares. Entonces, estos pilares hemos diseñado 4 pilares. Ujú. Un primer pilar, que es el pilar solidario. Este pilar es para aquellas personas que no tienen ingresos, que son mayores de 65 años, adultos mayores, y que no tienen ninguna posibilidad para vivir dignamente en su vejez. Pues lo que hacemos aquí es que a cargo del presupuesto general de la Nación vamos a incluir todos los adultos mayores que están hoy en la franja de vulnerabilidad, que puedo decirles exactamente hoy son 2.893.000, perdón, 2.000.000, me perdió la cifra, 2.596.000 adultos mayores que hoy están en esta condición. Para ellos, entonces, ¿qué estamos ofreciendo? 3 veces lo que hoy da Colombia Mayor, o sea, 223.000 pesos. En la propuesta inicial programática del presidente, queríamos que fuera medio salario mínimo, 500.000 pesos. Pues hoy las condiciones fiscales del país no nos dieron para ello, pero empezamos con esta de 223.000 pesos que vamos a hacerlos progresivos en la medida en que la economía del país va a ir aumentando. Esto es lo que queda clarito allá. Hoy esto le está costando a Colombia el 0.4 del PIB y en el año 2052, que son 30 años a los cuales nosotros proyectamos, vamos a tener un costo aproximado del 20% del PIB. Y vamos a tener más personas y vamos a tener la posibilidad también de ir aumentándolo progresivamente. Un segundo pilar. Una al margen. Los 2.596.000 ya están en una base de datos, están identificados. Sí, ya los tenemos identificados, de eso lo tiene el DPS, absolutamente. Entonces, con esto, recuerden que hoy Colombia Mayor paga 80.000 pesos, eso vale 1.700.000 pesos y cubre a 1.700.000 personas. Eso lo paga el Ministerio del Trabajo a través del DPS. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es ampliar la cobertura, casi el doble. ampliamos la cobertura y Claro. el triple de lo que pagamos hoy, que son 80.000 pesos. Entonces, esto es muy importante porque ampliamos la cobertura y efectivamente vamos a hacer que más adultos mayores no tengan 80.000, sino 223.000 pesos para que su vejez mensual, además, no mensual, para que su vejez pueda tener un poco más de dignidad. Luego tenemos un segundo pilar. Este es un pilar muy novedoso, porque es un pilar que es el pilar semicontributivo y está diseñado para aquellas personas que cotizan
a los sistemas, pero no alcanzan los requisitos de pensión. O sea, a ellos les devuelven la plata. Son muchas personas. A ellos les devuelven la plata. Entonces lo que nosotros decimos es, no, porque si usted le devuelve la plata no cumple con su misión. Entonces lo que hacemos es que eso se lo vamos a transformar en una renta vitalicia. Una renta vitalicia, que ¿cuál será el monto? Pues será lo que está en el pilar solidario, 223.000, más lo que hayan ahorrado, más 3 puntos, que es de capitalización. De alguna manera, esto les va a dar una posibilidad inmensa, y este es un impacto a un número muy importante de colombianos y colombianas, porque en Colombia solamente hay un promedio de trabajo de 7 años, imagínense. Entonces, al final de sus días, la persona no coge lo uno ni lo otro, le devuelven la plata y se la gastó, se fue a un viaje, Ese promedio está muy hizo grave. turismo, Pagó deudas. 7 años y continuos, ya. ¿no, Y ministra? listo. 7 años continuos, es el años, promedio. promedio. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Le decimos, no le vamos a ver, sino que le vamos a hacer una renta vitalicia. ¿Cuál será el valor de esta renta? Pues es lo del solidario más lo que usted haya cotizado, y a eso le ponemos 3 puntos, que es importante para que efectivamente pueda tener esa posibilidad. Luego tenemos el contributivo. Este pilar contributivo, que ha sido polémico por su base fundamentalmente, este pilar contributivo obliga a que ¿qué? A que los trabajadores y trabajadoras que tienen un contrato de trabajo o que están formalizados, de su cotización, de su ingreso, hasta 3 salarios mínimos deben cotizar al fondo público. O sea, estamos fortaleciendo a Compensiones para hacer un sistema solidario, compensatorio, como tienen que ser todos los fondos de pensiones, y teniendo muy presente que el ahorro solo no pensiona. Eso es una gran mentira que le están diciendo al país. A punta de ahorro nadie se pensiona. Siempre tienen que estar el trípode, que es el Estado, el trabajador y el empleador. Ese trípode es el que tenemos aquí funcionando. Y desde allí, entonces, todos los que ganan hasta 3 salarios mínimos, y usted puede ganar más, pero hasta 3 salarios mínimos, tiene que cotizar obligatoriamente al fondo de público, a Colpensiones. Ministra, solo en ese pedacito, y como dice Carlos Fernando, porque es al margen, importante. pero Al para margen. ir corrigiendo, Al margen. para ir aclarando. Al ángulo. Si una persona cotiza por hasta 3 salarios mínimos o de 3 hacia arriba, en este momento tiene hace su cotización en fondos privados, ¿deben ser trasladados Sí, a luego Colpensiones? hablamos del traslado. Ok. Lo primero que estoy diciendo, entrada en vigencia esta ley, todos los colombianos y colombianas, gane mucho o gane poco, hasta 3 salarios mínimos, va a cotizar ¿a dónde? A Colpensiones. De 3 salarios mínimos en adelante, o sea, el excedente, si usted gana 7 salarios mínimos, el excedente, que son los otros 4 que le quedan, van a este fondo de ahorro individual de manera complementaria. Al final del día, tú vas a tener la pensión pública por 3 salarios mínimos. Recuerden que es el 75% de los 10 últimos años de trabajo con el régimen de prima media en la pensión pública. Y, oiga, más lo que tenga el excedente en ese ahorro individual que tienen los fondos. Esto no es que hayan 2 pensiones, no, esto se unifica y habrá una sola pensión que se pagará en cuota aparte, lo que le corresponde al Colpensiones y lo que le corresponde al fondo privado. Pero además tenemos otro elemento muy importante, otro pilar, que es el cuarto, que es el de ahorro voluntario. Y esto es para todos las personas que están en el sistema. Si usted, por ejemplo, gana, por decir, 3 millones, y usted pudo ahorrar un poquito más, usted tiene la posibilidad del ahorro voluntario. Y al final del día, que va a tener su pensión del 75% del sistema contributivo público, más lo que haya ahorrado en el sistema voluntario. Esto es decir, tenemos una oportunidad para Buenísimo. todos y todas. Pero les voy a poner otra figura que tiene aquí muy bonita. Ya les dije la de la renta vitalicia, que a mí me enamora porque esto soluciona para muchos... sí, para muchos su vejez. Estamos tomando nota. Pero hay otro muy importante, que es la pensión anticipada. Eso lo llamo yo el Red Bull. ¿Qué significa el Red Bull? Porque son aquellos que cotizan y cotizan, pero les falta un poquito para la pensión. Tienen 1000 semanas y no alcanzan para pensionarse. Entonces les damos una pensión anticipada
y seguimos descontándole su cotización hasta que cumplan los requisitos. Esto yo pienso que es muy importante porque ayuda a que efectivamente más personas se pensionen en este país. Y como hoy en la reforma laboral estamos dando la oportunidad de contratos a tiempo parcial y con derechos, todas estas personas van a poder cotizar al sistema y no como hoy que no se les permite. Entonces hemos abierto esa puerta y por eso cuando me dicen que nosotros no estamos generando nada, estamos formalizando a través de la reforma, dando esa oportunidad para que los trabajadores rurales puedan ingresar al sistema, para que las empleadas domésticas puedan ingresar al sistema, pero para que aquellos independientes que trabajan tiempos parciales puedan llegar al sistema, para que los temporeros o estacionales que solamente trabajan por temporadas o por temporadas turísticas o temporadas de compras o temporadas de cosecha también van a poder cotizar al sistema. Por eso yo pienso que es una oportunidad muy linda y teniendo presente que esto tiene que ir articulado al modelo de desarrollo que, como vuelvo y repito, Colombia ya lo ha dicho, vamos a tener una base muy importante en la agroindustria, en el desarrollo de la ruralidad y en la reindustrialización acompañado de políticas de asociatividad que tienen el presupuesto público como dinamizador de las mismas. O sea que este es un gran potencial para el país y para el Colombia. Mire, ese tema del tercer pilar que nos contaba la ministra Gloria Inés parece que llama mucho la atención. Hay preguntas de oyentes. Mentiras, ese Germán Gómez Polo, nuestro jefe, que quiere complementar la pregunta que le estamos haciendo. Germán nos está escuchando. Entonces, Germán, que es la pregunta de mucha gente, dice, si yo cumplo los si gano más de 3 salarios, hasta 3 salarios van a Colpensiones, nos dice la ministra. De ahí hacia arriba van a los fondos privados. Correcto. Si yo quiero no llevar el resto a los fondos privados, sino ponerlo todo en Colpensiones, porque sencillamente no quiero tener ninguna parte, ningún porcentaje en fondo privado, ¿lo puedo llevar todo a Colpensiones? No, a Colpensiones solamente van a ir los 3 salarios. Y esto tiene 2 razones. Una es que hay un marchitamiento de las pensiones altas en el país. Por eso les dejamos la opción de que puedan mejorar su pensión. Si no quieres ir allá, puedes ir al Fondo de Ahorro Voluntario, que es la manera que tú tienes para también apuntalar tu pensión al final de la vejez. Y permítame alguna claridad, es que muchos quisieran que acabáramos los fondos de pensiones privados. Muchos colombianos, yo lo sentí, pero es que hoy necesitamos para que efectivamente podamos ofrecer una mejor pensión a aquellos otros colombianos como la clase media que gana por encima de 7 millones, de 10 millones y la opción tiene que ser allí, porque recuerden que el Estado tiene una cosa fiscal, una regla fiscal que tenemos que cumplir. Lo que hacemos y le aseguramos a todos los colombianos y colombianas es que este fondo público va a tener un fondo de ahorro. ¿Y cuál es ese fondo de ahorro? Es el que lo va a blindar para que en 10 años no digan, ay, es que no tengo plata para la pensión. No, con este fondo de ahorro estamos garantizando que va a haber la plata para pagar esas pensiones. Es decir, hay que estar muy tranquilos frente a eso y les hemos dicho también, en este traslado de los individuales acá estén muy tranquilos porque la plata de sus ahorros no la vamos a tocar. Esa plata solamente llega aquí cuando usted cumpla requisitos y entonces le decimos, hágame favor, viene la platica, pero viene también con sus intereses y vamos a poder trabajar y aquí hacemos pensiones vitalicias. Ministra. Me siento en clases. No, estamos aprendiendo con la ministra maestra. Aclarando muchas dudas. Ministra maestra, Me la imagino esta es lamentable. clave porque lo estamos hablando. ANIF ha asegurado que aumentaría el pasivo pensional con la reforma. ¿Falso o verdadero? Eso es cierto, pero ANIF tiene que tener en cuenta, claro, nosotros hoy Colpensionero tiene unos 6 millones de afiliados y vamos a tener 18 millones de afiliados o 20 millones de afiliados, pues lógicamente que los pasivos van a aumentar, pero lo que no ha dicho ANIF que a nosotros ese pasivo no nos preocupa tanto como a ellos. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos importa es el flujo. A medida que la gente va llegando, cuando vaya cumpliendo sus requisitos, vamos a tener los recursos para írselos pagando. Por eso creamos un fondo que blinda este proceso y va a impedir que el Estado saque plata de ese fondo para cosas que no son. Es decir, solo van a ser usados para el pago de las pensiones. Eso yo creo que le debe quitar la preocupación que tiene ANIF. Y hoy hay un pasivo que arrastra Colpensiones, claro que sí, pero ese pasivo no es porque la plata
no haya llegado. La gente cotizó. El problema es que en los años 90, en los años 93 y 94, el Estado, con Misael Pastrana, entre otras cosas, con Andrés Pastrana, se cogió esa plata y se utilizó para otras cosas. Y entonces, a cambio, hay unos bonos pensionales que son bonos que se están redimiendo. Así que esa cuenta, que es al año 2070, no 2070, imagínense, son 30, 40 años, ya habrán habido otras reformas pensionales, pero quiero decirles que esta propuesta está totalmente con las cuentas actuariales y hemos hecho un trabajo profundo, serio y riguroso conjuntamente con el Ministerio de Hacienda. O sea, esto no ha sido una sacado de un quilt, no, esto ha sido trabajado absolutamente y por eso hoy le estamos dando las certezas al país de que esta propuesta de sistema pensional es equitativa, es una propuesta que permite que efectivamente haya mayores pensionados y es una propuesta que le da la oportunidad para que los adultos mayores los podamos dignificar. Y lo lindo es que tiene incluida a toda la población colombiana, desde el que está, esto es una escalita que yo tengo acá, miren ustedes, esta es mi escalita, ¿ya? Esta escalita empieza en el régimen solidario, el régimen semicontributivo, el contributivo y el de ahorro individual. Y esta escalita es muy bella, porque si ustedes ven, aquí está incluida desde la que no tiene ingresos, la que tiene un poquito, la que puede pagar un poco, la que entra al sistema contributivo, pero además le vamos a dar toda la opción de que finalmente, si tienes un poco más, puedas también ahorrar voluntariamente y al final de tus días poder tener una pensión digna como tal. O sea, es hermosa. Y esto de las mujeres, el tema género. El tema de género. El cierre de brecha de género, ministra. El tema de género. Este es un tema muy importante porque por primera vez hay un sistema que empieza a reconocer el sistema del cuidado. O sea, ¿qué es lo que significa esta labor? Es muy poco, porque son apenas 50 semanas por hijo criado y hasta 3 hijos. Pero empezamos ya la tarea como tal. Esto tiene un costo del 0. Esto tiene un costo para el país del 0.041%. Imagínense ustedes. O sea, esto nos va a ayudar permanentemente a este proceso. Y hay una inquietud para muchos, me preguntan, ¿y por qué los binarios? ¿Eso qué es? Justamente le quería preguntar sobre ese punto para aclarar. Eso es la modernización de nuestro sistema, es la inclusión de la jurisprudencia, esa es la inclusión de la sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia T033 del 2022, que exhorta efectivamente al Congreso de la República para que haga la inclusión de las relaciones no binarias con todos los derechos. Pues nosotros lo que hemos hecho es, esto ya está, pues lo incluimos de una vez en el régimen pensional. O sea que yo pienso que esta es una cosa muy importante porque es inclusión de la gente, es evitar que haya discriminación, toda esta cultura patriarcal que se tiene en el país y que nosotros lo que estamos intentando es llevarlo efectivamente a la norma para que sea más taxativa y el gobierno tiene la decisión política de empezar a hacerlas cumplir. 8:53, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, muchos temas en el tintero. Muy bueno, muy buena. Pero muy ministra, buena. yo sí quiero aquí echar como lo hacemos con nuestros funcionarios del gobierno del cambio. ¿Por qué no? Yo sé que su agenda es muy apretada. Establecemos un encuentro semanal para explicar a los colombianos. Me parece ya. Porque se nos queda el tema LGTBI, el tema de la ampliación de la temas. Importancia, y ayer justamente el presidente Gustavo Petro en su intervención, en su discurso, dijo que este es un proyecto de ley Cambio por la Vejez dirigido a las mujeres, hecho por las mujeres, y siento que sí lo tocamos, pero hay que profundizarlo más, hay que contarles a esas mamás que tienen 1, 2, 3 hijos, a las empleadas del servicio, a nuestras campesinas, mejor dicho. ¿Y sabe qué me gusta, ministra? Hacer lo que yo sé que usted conoce muy bien, una transposición didáctica, pero como digo yo acá, hablarle en paisa a la gente, para que entiendan plastilina. ¿Qué es eso? En criollo. Claro, en criollo, exacto. No, está muy bien, vamos a hacer el ejercicio porque
Por ejemplo, mi cuadrito, que es un cuadrito muy machete está bueno, ¿eh? pedagógico, Sí. Aquí hablamos de machete es todos los días. escalado porque eso va mostrando que efectivamente no es como nos lo están planteando. De que fue sacado Aquí, de ahí. no. Nosotros tenemos todo, para cada cosita está el cálculo actuarial. Quiero decirle que trabajamos con mucho rigor. Mire, Hacienda, su equipo técnico, el ministro, yo y todo mi equipo técnico, más los actuarios que tenemos de las universidades nacionales, hemos hecho lo mejor. ¿Ya? Claro que todo puede mejorarse, pero digamos que esta es la articulación para poder entregarle al país un sistema, vuelvo y repito, unificado, equilibrado, equitativo fundamentalmente y que permite que todos estemos incluidos de una u otra manera. Así que acepto su proposición y Gracias, a partir ministra. de la semana entrante nos tendrán aquí Mire, toda una jornada para hay hacer una este cantidad proceso. De preguntas. que por tiempo Por suyo, tiempo no vamos a tiempo del alcanzar, programa, nos están- Pero me la las gente pueden nos mandar, las escribe. desarrollamos y escuchen. las vamos trabajando, claro, también. ¿A dónde las podemos enviar? ¿A qué Pues correo? la pueden enviar al correo del Ministerio del Trabajo, www.mintrabajo.gov.co. Entonces ahí pueden enviarlas y con mucho gusto lo trabajamos. ¿ya? Claro. También Quiero aquí en decirle nuestro que WhatsApp. a partir del lunes vamos a tener 2 funcionarios que estarán respondiendo, uno para reforma laboral Y y uno otro para para pensional. reforma La pensional. pensional. Las inquietudes de la gente, porque lo que menos nos interesa es la desinformación. Total. Hay que tener la claridad concreta. Por ejemplo, yo estoy segura que cuando todos conozcan y hayan leído, no por lo que les digan, sino que hayan leído la reforma laboral, estoy segura que la vamos a respaldar, porque es una reforma que lo único que le está pidiendo al país es que respete la Constitución, vuelvo y repito, su artículo 25, su artículo 53, su artículo 48, 54, 55 y 56. No estamos inventando nada. Lo segundo es que estamos llevando la jurisprudencia nacional e internacional a la reforma laboral. Son los compromisos que ha tenido Colombia. Usted no puede estar en la OIT apoyando y venir al país y decir no estoy de acuerdo. Yo pienso que en esto hay que ser Coherentes. éticos, Serios. coherentes, serios. Eso es lo que estamos pidiendo. Y estamos trabajando con las recomendaciones que nos han hecho otras organizaciones que tienen con Colombia compromisos, como el sistema de la OCDE, que en materia laboral tiene unas apuestas, el sistema de labor de los Estados Unidos, que más allá de que nos guste o no, tienen unas propuestas y nos han hecho unas recomendaciones. Canadá, la Comisión Europea, eso es lo que hemos hecho, traducido aquí. Y lo segundo es que estudien muy bien lo que era la 789. No es posible que nos vuelvan a nosotros a mantener en lo mismo. Yo no acepto que me digan la tesis de que Colombia no necesita reforma laboral y que todo está muy bien. Eso no es así. El clamor nacional es por la estabilidad laboral y eso es lo que da esta reforma, con derechos, es decir, con seguridad social. No podemos pensar que vamos a seguir sobre la base de que dar derechos es acabar con el empleo y la productividad. Eso es falso. La fuerza de trabajo produce riqueza. Y por eso yo he dicho un equilibrio, porque los trabajadores o la fuerza de trabajo sola no sirve y las empresas solas tampoco. Entonces es una he dicho, necesidad mutua ahí. coherentes, Sí. potentes, fortalecidas, pero sin precarización laboral. Equidad. Y equidad. Y a los del comercio, claro que sí. Yo soy clara en lo que ustedes necesitan, pero lo que no me pueden pedir es que el futuro de los jóvenes de Colombia sea la precarización. El futuro de los jóvenes tiene que ser con derechos. Y a las plataformas con quien hemos trabajado mucho, también ustedes tienen que pensar que la regularización es lo mejor. No podemos figurar en la lista Forbes como los restos en capital y decir que no hay plata para pagarle a sus trabajadores, para hacer un reconocimiento mínimo como es la seguridad social. Muchísimas gracias y nos veremos No, entonces ministra, la próxima bienvenida semana. Gracias siempre, por estar bienvenida aquí, siempre. siempre en la casa de la Mire, información de primera se mano. nos quedan como nos tantas gusta cosas. es. No, pero ella ya se Pero comprometió. ya se- No, hay no, que- el ministerio, la ministra, sí, o los dos voceros. Gerardo, por favor. A través de, lo Claro. vamos a coordinar hay que internamente hablar a través de del, los del micrófonos de jornal Colombia Radio. agropecuario. Vamos de hay que todo, hablar vamos a dar de todo, claridad, ¿no? Hay que vamos hablar a del coger- tema de contratos de prestación de servicios, si se va Claro a que sí. desescalar o no, bueno, Sí. tantas Bueno, y cosas. tantas Así es. preguntas que Sí, sí, tenemos. sí, Si estoy en el limbo y a punto de llegar o me pasé las semanas, por ejemplo, Así que ya también cumplí las es. semanas, esas preguntas las tenemos todos los colombianos en los micrófonos de Colombia Hoy Radio, con la ministra Gloria Inés Ramírez y también con los funcionarios del Ministerio de Trabajo para hablar de los dos temas, pensiones
y la reforma laboral que también ya avanza en el Congreso de la República. Ministra, muchas gracias, maestra. Bueno, a ustedes muchas gracias y entonces nos veremos la próxima semana. Colombia Hoy Radio.